Bienvenidos a esta cuarta entrevista que hacemos en directo. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Juan Manuel López Zafra, que es economista, profesor titular en CUNEF, especialista en análisis de datos y autor de un libro que acaba de salir casi hace unos pocos meses, que es Alquimia, cómo los datos se están transformando en oro. Y además, y además tiene una de las mejores cuentas de Twitter desde el año 2014, que es @jmlopezafra. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Patricia, muchas gracias a ti, muchas gracias a Acción Liberal, a todos vosotros. Encantado. Lo primero que yo quiero preguntarte, aprovechando que eres de los mayores expertos de este país, es ¿cómo consideras que está siendo la respuesta digital del gobierno a esta crisis del coronavirus? Lenta e intrusiva, las dos cosas. Lenta porque ha venido tarde, el Real Decreto se aprobó a finales de marzo, todavía no tenemos noticias más que de lo que pretende hacer. Intrusiva porque esa lentitud, pues siempre se puede decir, no, es que Corea también lo hizo ya, pero es que Corea lo hizo desde el minuto uno y además con soporte legal. Corea tuvo, la República de Corea, evidentemente, Corea del Sur, tuvo una crisis muy fuerte derivada del MERS en el año 2015. Inmediatamente pues se puso en marcha para modificar las leyes y las modificó en 2015 y 2018 para establecer, en caso de aprobadas por el Parlamento, o sea, Corea es una democracia perfectamente homologable a todas las democracias occidentales, y en el Parlamento se aprobaron modificaciones legales precisamente, no mediante reales decretos, sino leyes aprobadas en el Parlamento para, en caso de que fuese estrictamente necesario, y esta crisis se ha considerado que lo era, y evidentemente lo ha sido, poder establecer sistemas de vigilancia. Han estado casi 5 años trabajando en la elaboración de un sistema de seguimiento de los teléfonos móviles que se activa por orden gubernamental bajo control del Parlamento en determinadas circunstancias, como es el caso, y ese intrusismo ha sido aprobado por los partidos políticos coreanos. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo con con esas medidas de televigilancia o de vigilancia cibernética a través de los smartphones, pero entiendo que en una democracia los partidos políticos representan a los ciudadanos y que por tanto se ha valorado correctamente los pros y los contras de ese intrusismo. Está perfectamente tasada cuál es el nivel de intrusismo, cuánto va a durar, cuáles son los niveles de privacidad que en Corea se están siguiendo, a qué nivel se llega a entrar, y aquí no tenemos absolutamente ninguna idea. Se nos ha dicho que va a ser anónimo. Hay dos niveles. Hay un nivel de una especie de alertas a las comunidades autónomas para saber si un determinado individuo abandona su comunidad autónoma o no. Yo ahí no veo lo anónimo por ningún lado, la anonimización. Y luego, por otro lado, está el seguimiento que es la segunda parte del estudio, o una ampliación, no la segunda parte, una ampliación del estudio que en octubre-noviembre el Instituto Nacional de Estadística desarrolló, voy a colocar esto mejor, desarrolló junto con las operadoras para tener una idea de la movilidad de los españoles. Estudio que era absolutamente anónimo y que lo único que pretendía era conocer los patrones de movimiento de los españoles, pues para rediseñar entradas y salidas a las ciudades, etcétera. Además, en periodos muy concretos. La segunda oleada iba a ser ahora en Semana Santa, la tercera iba a ser en verano. Bueno, pues eso se ha acelerado completamente y se pretende precisamente intervenir 40 millones de móviles, garantizándoles teóricamente el anonimato, seguir 40 millones de móviles, trazarlos. Yo no acabo de ver dónde está la ventaja de saber que hay un dispositivo, un móvil de un individuo que no sé quién es teóricamente porque es anónimo, que se está desplazando en Madrid por la carretera de La Coruña. No sé si esa persona está enferma o no, porque se supone que no lo puedo saber. Y, por tanto, ¿qué hago? Si soy el gobierno y no sé quién es, doy un aviso a la Guardia Civil en Villalba, oye, que va un coche para vosotros.
pero no sé qué coche es porque no lo puedo saber. Quiero decir, es demasiado fantástico desde mi punto de vista, tal y como lo han planteado, Sí. con la información que tenemos, es demasiado fantástico todo como para que sea perfecto. Entonces yo no me lo creo, no me lo creo, sinceramente. Y a mí esa falta de información, esa insistencia en lo anónimo de los datos, sin tener una sola prueba de lo anónimo que es, pues me cuesta mucho trabajo aceptarla, me cuesta mucho trabajo aceptarla. ¿A esto que te refieres es el plan que ha aprobado el gobierno que se llama Data COVID-19 o es algo distinto? No sé exactamente cuál es el de Data COVID-19 porque los nombres no me quedo con ellos porque Mm. no me interesan. Sé que hay dos planos distintos, uno de alerta al teléfono móvil y a las comunidades autónomas, a las 6 comunidades autónomas que tienen ahora mismo desarrollada una aplicación o una web de una web de diagnóstico, de autodiagnóstico. Uno entra en Corona Madrid y yo no he entrado, pero vamos, por lo que me han contado, le hace una serie de Sí. preguntas, introduce su teléfono móvil y nos dice si estamos infectados potencialmente o no. Es un diagnóstico a partir de síntomas, no es un diagnóstico, digamos, médico. Pero bueno, a partir de ahí, pues queda grabado el teléfono móvil en el registro del ministerio y, por tanto, a partir de ese momento el ministerio pues puede conocer nuestros desplazamientos si nosotros lo hemos autorizado. Luego está el otro nivel, que es el de directamente intervenir los teléfonos móviles, intervenirlos desde el punto de vista telemático, desde el punto de vista de la movilidad, para saber por dónde se están desplazando. Entonces, bueno, pues son dos niveles distintos, hay que estar muy atentos para ver hasta dónde van a llegar, durante cuánto tiempo y cuál es pero claro, se habla de un estudio estadístico, pero 2 años de estudio estadístico, que es lo que van a estar teóricamente, los móviles pueden estar, guardarse los datos, pues hombre, me llama mucho la atención, insisto. Claro, porque el modelo que se ha aprobado en Corea del Sur, que es lo que quiero preguntarte ahora, Mm, el modelo de Corea del Sur tiene mucho más sentido porque la aplicación que se ha desarrollado está vinculada al test de la persona, de si da claro, positivo, tiene libertad de circulación, si no, no. Entonces, está en aceptado España por esa esto persona, es, está aceptado claro, por esa en persona. España esto sería necesario, sería recomendable, es imposible de llevarse a cabo, ¿cómo lo ves? Pero si no hay test, o sea, no sé si habréis visto la última Claro. animación de los test que se están haciendo en el mundo, la carrera de los test, una animación de Vimeo que está funcionando ahora mismo en Twitter, y es que no aparecemos, o sea, es que no aparecemos en ningún lado con datos oficiales de la Organización Sí, Mundial de sí, la sí. Salud, o sea, es que no son datos registrados, es que los 355.000 test de los que habla el gobierno llevan desde marzo, desde el veintitantos de marzo, parados en Wordometer sin que se sepa si se han hecho más o no. O sea, no se están haciendo test, por tanto, a ver, se están haciendo test, sí, pero no se están haciendo test masivos, que es lo que pidió la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo podemos saber a una persona que le hacen un test en un hospital, que sale, que da positivo, esa persona cómo se la registra? La va a registrar el hospital, se tiene que registrar, esa persona va a estar en condiciones de meterse en una determinada app y decir yo soy positivo. Es muy confuso todo, es muy confuso. Entonces, la app coreana, que es muy parecida a la china, Mm. esa uno tiene obligación de descargársela y a partir de ese momento, por mandato legal, insisto, por mandato legal, esa persona está siendo trazada y está siendo controlada y avisa a su entorno de por dónde una persona positiva, ¿eh? que no necesito saber quién es, simplemente necesito saber que es un positivo, en qué zonas ha estado, de manera que a mí me avisa si en mi barrio ha habido alguien, sé dónde ha estado esa persona y puedo saber si yo he estado o no, pero sin saber quién es esa persona. Esa es una app que se ha estado desarrollando durante años. Y aquí pretendemos matar las moscas a cañonazos con un Real Decreto no aprobado en el Parlamento del 28 de marzo, si no recuerdo mal, y del que no sabemos nada más. La tecnología existe, evidentemente, o sea, se puede hacer, pero lo que no sabemos es Sí. si es legal realmente. O sea, yo conozco a bastantes, ya he leído además artículos de abogados diciendo que ojito con la constitucionalidad de la medida. Ojito. Sí, eso lo he visto yo también por redes sociales, que una de lo que se dice es que estas medidas de Corea y de China a nivel legal pueden suponer un problema para España. Total. Entonces, este tipo de control digital, porque al final que te rastreen a ti, como bien has comentado, que no se sabe hasta qué punto es anónimo o no, es una amenaza a las libertades individuales, porque realmente nos metemos como una especie de gran hermano.
¿no? O no No, se corre. yo el otro día lo llamaba el gran Estado más que el gran hermano, porque al final, pues eso, lo que tenemos es un mega Estado que va a tener la capacidad, o sea, se abre una puerta que se puede, pues vamos a ser positivos. Esa puerta se cerrará cuando pase, si se abre, se cerrará finalmente cuando pase la crisis, pero ya está el backdoor, ya está la puerta trasera, ya está abierta en esos móviles. Tenemos además el caso de Google y Apple que se han puesto en marcha para desarrollar una aplicación que va a ir incorporada en la siguiente actualización de sus sistemas operativos para rastrear directamente los móviles. O sea, si ya sabemos que Apple los iPhone los puede rastrear, aunque no tengamos el localizador activado, pues imagínate con el localizador y con un gobierno que te dice que lo tienes que tener. Es decir, es una amenaza absolutamente bestial a las libertades individuales. Hay que ser muy conscientes de dónde están los límites y que estoy de acuerdo que en un momento dado, en una situación de peligro para la salud pública, pues se puede llegar a restringir esa libertad individual. Pero eso tiene que estar convalidado por el Parlamento, tiene que estar absolutamente controlado por una comisión que vele escrupulosamente por el cumplimiento de la legalidad y, evidentemente, yo espero y deseo que se cumpla, pero este gobierno, como en general casi cualquier gobierno en España, me da mucho miedo al mando de un equipo de este tipo. Claro, porque a nivel de las libertades, por ejemplo, como ciudadano, si esos datos los tiene ya el Instituto Nacional de Estadística o el organismo que sea, es muy Uh -huh. complicado salir de ahí o es imposible, ¿no? Ya te rastrean aunque tú no quieras. Y el Bueno, problema es, como bien decías, que en esta crisis es entendible, pero luego se queda la puerta abierta para que en un momento, digamos, de normalidad, eso siga existiendo y ese control siga estando ahí. claro, pues es que la cuestión es que vamos a suponer que efectivamente es anónimo el rastreo, ¿de acuerdo? Que se rastrea un móvil. A ver, a mí lo del que un móvil se pueda rastrear y que no tenga nadie acceso, salvo la operadora, a los datos, vamos a suponer que eso es así. ¿De acuerdo? Que el gobierno, el Estado, no tiene acceso a quién está detrás del móvil. La posibilidad de que en un momento dado, ¿recuerdas el caso del cuando el FBI se hizo con el teléfono de un tirador de estos pirados en Estados Unidos y le pidió a Apple que le craquease la contraseña y Apple se negó, dijo que Apple no, que ellos no estaban en condiciones de craquear de hackear esa contraseña. Al final Apple ha cedido y en determinadas circunstancias le va a dar al FBI los códigos para poder acceder, ¿vale? O sea, la puerta ya está abierta en Estados Unidos, que es un país mucho más garantista con la libertad individual Sí. que es el nuestro. Entonces, aquí, donde directamente vamos a tener en un momento dado el software en Android o en iOS de localización automática y además con los datos en manos del gobierno, pues evidentemente a mí me da muchísimo miedo desde el punto de vista de la libertad individual. Insisto, no desde el punto de vista de la salud pública, que lo puedo entender, pero quiero saber, exijo saber, no solamente quiero, cuáles son las condiciones bajo las que se va a hacer ese análisis y cuál es su horizonte temporal, hasta dónde se va a llegar, se va a destruir después o va a permanecer latente. Es decir, ese tipo de cosas es fundamental saberlas desde el punto de vista del respeto a la libertad individual. A nivel digital, el gobierno ya sabemos que vamos tarde a todo y que la respuesta está siendo bastante mala. ¿Qué podría hacer a partir de ahora para mejorar la situación? ¿O ya no podemos? Desde el punto de vista digital, hombre, desde el punto de vista Sí, digital, respetando las libertades individuales hay muy poco margen. Sin respetarlas tenemos todo el margen del mundo, es decir, claro. desde drones tomando la temperatura a nivel masivo hasta ayer o anteayer salió un reportaje en una cadena de televisión de tomas de temperatura de la gente que pasaba por delante, cámaras de infrarrojos dentro de los cascos de la policía tomando temperatura, es decir, desde el punto de vista de lo que es tecnológico, hay muchísimo camino por recorrer. La cuestión es, ¿en qué gasto el dinero? ¿En vigilar a mis ciudadanos o en proporcionar test para saber cómo están? Porque claro, aquí tenemos un problema clarísimo de asignación de recursos, que es lo que trata de resolver la economía. ¿eh? Asignación de recursos escasos, ¿vale? Entonces, yo tengo
dinero todo el que quiera, pero tengo que elegir en qué lo puedo gastar. Si lo gasto o lo invierto, como lo queramos llamar, en este caso sería gasto, lo gasto en test para tener a la población y saber cuál es el nivel real de acceso del virus en la población, de prevalencia del virus, o si lo dedico a vigilar a la población. Pues claro, la pulsión de un gobierno de un gobierno intervencionista, pues es, oye, pues vamos a hacer las dos cosas a la vez. Bueno, pero es que no podemos hacer todo a la vez. Entonces, bueno, pues tendremos que ver por dónde sale. O lo dedico a prevención de los accidentes de tráfico o lo dedico a radares. Bueno, pues está claro que la política de educación de educación vial pues tiene menos resultados y sobre todo son menos golosos fiscalmente que la política de multas, con lo cual, ¿dónde lo invierto? Allí donde voy a conseguir un mayor rendimiento. Lo invierto en radares, lo invierto en tecnología puntera de radares controlando 10 carriles simultáneamente y me forro. Entonces, bueno, yo no digo que ese sea el objetivo del gobierno. Lo que digo es que hay que tener siempre presente que hay un problema de asignación de recursos y que esos recursos, cuando no se está destinando dinero a la identificación de quiénes somos positivos y quiénes somos negativos, pues la verdad es que yo creo que no tiene mucho sentido ahora gastarse un pastón en vigilar a las personas. Eso sería una segunda etapa, pero claro, había que haber empezado por la primera etapa aprovisionándonos durante el mes de febrero de los PCR y de los test rápidos, no ahora deprisa y corriendo en el mes de marzo-abril, con un mes y pico de retraso. Ese es el problema que tenemos, que vamos tarde y vamos tarde con un mercado absolutamente saturado. Estoy hasta las narices de escuchar la idea de mercado persa. No, no es un mercado persa, es un mercado. Si tú a China no vas con el dinero por delante a cualquier proveedor, el chino no te lo vende. Y la ley de contratos públicos del gobierno no te permite ir con el dinero por delante. Tú eres el Estado y pagas a 60 o a 120 días, pero no vas con el dinero por delante, con lo cual el proveedor chino te dice, estupendo, se lo mando a otro. Entonces no es un mercado persa, es mercado. Si tú hubieses empezado cuando tenías que empezar, no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Pero como resulta que en el mes de enero, febrero, estábamos perfectamente provistos de todos los test y de todo lo imaginable, de acuerdo con el ministro Illa, pues entonces, claro, pues si estábamos bien y ahora estamos mal, es que algo ha fallado en algún sitio. Entonces, claro, tienes que acudir al mercado en malas condiciones y te llegan los test con una sensibilidad de menos del 40%, te llega la segunda tanda con una sensibilidad del 50%, te los roban, entre comillas, te los compra otro, como le ha pasado a Francia, que el avión cargado se lo quedó a Estados Unidos porque pagó 4 veces. Bueno, pues es lo que ocurre. Tienes que competir en un mercado de recursos escasos, pues bienvenidos al mundo real, donde no todo es justo. No es una cuestión de justicia, es una cuestión de medios. Y los medios se ponen con tiempo. Y con tiempo había. Lo que pasa es que no se quiso actuar. Antes de pasar a las preguntas económicas, yo te quería preguntar, pues, en la línea de lo que estamos hablando, si crees que la única salida posible a esto para no parar del todo la economía o no tenerla parada mucho tiempo es, bueno, comprando test masivamente, pero el mercado sabemos cómo está, y luego dando el siguiente paso de esa especie, bueno, decía Sánchez, carnet de inmunidad, algo así, para la gente que no dé positivo en COVID que pueda seguir trabajando y desarrollando sus actividades. A ver, el carnet, el pasaporte de buen español, de buena salud, tengo también mis dudas legales. Tú sustituye COVID, ¿vale? O sustituye Sí, SARS-CoV-2 para hablar del virus en sí, no de la enfermedad. Sustituye SARS-CoV-2, sustitúyelo por VIH. Y tú llevas un pasaporte que pones que eres seropositivo en VIH. ¿Tú crees que eso lo aceptaría la población? Cambia el nombre del virus. ya, Del virus del virus sí, sí. el SARS-CoV-2 a virus de inmunodeficiencia humana. ¿Tú crees que eso lo aceptaría la población? ¿Tú crees que si encerrásemos por su bien y por el bien de todos a los, eh, a los seropositivos en SIDA en Arcas de Noé, la población, la izquierda que lo está promoviendo, lo aceptaría? Estás creando guetos de personas porque no estás en condiciones de inmunizar a la población. No ya de inmunizar, sino de saber si está en condiciones o no. Entonces vas a crear guetos. El pasaporte, en ese sentido,
pues para volver a la actividad normal, pues puede ser un parche, pero para eso necesitas haber testeado a 47 millones de españoles. Quita a los niños, los ancianos los dejamos en casa, porque claro, pues es que no hay test para todos. ¿Y cuántos me quedan? Pues me quedan aproximadamente 30, 35 millones de españoles, del orden de 30 millones de españoles, que van a estar y vamos a hacer 30 millones de pruebas. En Estados Unidos se está proponiendo, he leído esta tarde en el New York Times, un Romer, un economista, está proponiendo hacer del orden de testear semanalmente al 7% de la población, que son del orden de 20 millones de test semanales, ¿vale? Para que en 15 semanas estuviese testeada toda la población. Se le han echado al cuello diciendo que eso es imposible, que no hay capacidad, que el mercado y tal, y él lo que dice es que la capacidad del ser humano es infinita, que si se ponen los medios se podría llegar a hacer. Nosotros estamos en condiciones de testear, no digo ya al 7% semanal, sino al 7% de los 47 millones. Estamos en condiciones de hacer un test a 5 millones de españoles para tener una muestra. Se está hablando de una super muestra de 60.000 españoles, que sí es estadísticamente una buena muestra, ¿vale? Pero claro, el riesgo cero no existe en una muestra, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer? En función de lo que estés testeando con una muestra, que no es un test, vas a estar tomando decisiones para luego arriesgarte a que haya un repunte de la enfermedad y volver a cerrar sectores económicos. Hombre, yo lo veo arriesgado. Yo creo que el test, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, desde el momento en que empezó a ser razonable, es decir, después de haber dicho que China era lo mejor del mundo y que era lo más transparente, ya se dio cuenta de que no por ahí no colaba el tema, y en el mes de febrero empezó a cambiar, a finales de febrero cambió y es cuando empezó a ordenar, a sugerir los test masivos. Hombre, estamos hablando del 24 de febrero. 24 de marzo es un mes, estamos a 13 o 14 de abril, 14 de abril, han pasado casi 2 meses y seguimos sin test en condiciones, en número suficiente, requisando a los laboratorios privados, nacionalizándolos temporalmente para someter su jurisdicción a la pública y que no puedan hacer test más que bajo control público. Eso ha ocurrido hoy. Hombre, yo creo que se están dando señales muy, muy equivocadas, ¿eh? Y si pretendemos controlar a la población para poder mandar un mensaje de tranquilidad, pues se está haciendo exactamente lo contrario. Sí, además yo veo un problema en esto de los test, corrígeme si me equivoco, porque a ti te hacen el test ahora y das el resultado que tienes ahora y ya cuentas como que has sido testado, pero te puedes infectar 2 días después O y a la ya salida tienes del el... test. Claro, por Tú te eso yo haces creo el que es test y un a la problema. salida, después de 4 horas, que es lo que tardan, lo que pueden tardar, ¿eh? Tú sales tan contento con tu negativo, ¿eh? Y por un error o por simplemente porque tocas algo sin guantes fuera del hospital, un coche que está allí, un hierro de esos de aparcamiento de motos, lo tocas y te infectas a las 4 horas. Y tú te vas tan tranquilo porque estás con tu positivo y ya llegas a tu casa con ya infectado. Hombre, pues es muy delicado, efectivamente, los test del PCR te dice si estás activo o no estás activo en el virus. Tienes además que, pues eso, hacer la serie Irene Montero. Un primer test, un segundo test, un tercer test y los que hagan falta. Pero claro, eso cuesta pasta. Entonces, claro, pues hay que llegar a un punto donde, una vez que te has hecho el test, pues puedas tener controles serológicos para saber si efectivamente has desarrollado anticuerpos o no en un momento dado. Que eras negativo y no has desarrollado anticuerpos, sigues negativo. Se supone que has desarrollado, es que en algún momento te has infectado. Entonces, claro, es muy delicado, sobre todo con un R0 con un nivel de contagio como el que tiene este maldito virus, ¿eh? Donde está en todas partes y donde todavía no se sabe cuál va a ser la cura. En lo económico, la semana pasada publicasteis un manifiesto, María Blanco, Daniel Lacalle y tú, que ya han firmado más de 3.000 personas, en el que pedís que se reduzca al máximo el gasto espurio y Sí, se utilice para apoyar a las que pymes no, y a los autónomos. ¿Qué medidas tendría que apoyar el gobierno para sostener la economía? pues exactamente las contrarias de las que está haciendo. Así que tenemos un problema, porque el gobierno lo que está haciendo es aplicar una política muy restrictiva desde el punto de vista fiscal, está absolutamente obsesionado con la recaudación en vez de estar obsesionado con la recuperación.
Yo no digo que no le preocupe la recuperación al gobierno, eso sería absurdo. Es como la acusación a los liberales que anteponemos la economía a las personas. Es tan absurda una acusación como la otra. El gobierno, claro que está preocupado por la recuperación. ¿Cómo no lo va a estar? Lo que ocurre es que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las personas que promovemos por un lado y que firmamos el manifiesto por otro, creemos que las medidas no son las adecuadas. Unas medidas adecuadas no pueden apoyarse en la mutualización de la deuda, en pasarle a los países centroeuropeos un problema que es nuestro. No porque no podamos hacerlo, sino porque no lo van a aceptar. No podemos renunciar a nuestra responsabilidad, a la responsabilidad de tantos años donde lo único que hemos hecho ha sido incrementar el déficit, incrementar el gasto. En vez de ahorrar en los años de bonanza, hemos seguido gastando. Nos hemos gastado a las puertas el dinero de Europa. Entonces, ahora se ha aprobado, salía el otro día la noticia, de 100 millones para políticas de género. Y te vas a Alemania y le dices que quieres coronabonos. ¿Para qué? Para que puedas hacer ese tipo de políticas en una situación. Que no digo que no sean importantes, ojo, que no estoy entrando en ese detalle, no estoy entrando en criticar, sino realmente es prioritario ahora mismo 100 millones de euros con la que está cayendo y con la que va a caer. ¿Por qué no dedicas parte del presupuesto que tienes aprobado, que tienes prorrogado, que era de Montoro, el malo además? ¿Por qué no lo dedicas a una parte a 12.000 millones, los quitas de algún sitio, que los tengo estipulados? O sea, en el artículo que publiqué en Voz Populi hace 2 sábados, había un apéndice donde había 25.000 millones que se podían quitar, echando un vistazo a los presupuestos, ¿vale? 1.800 millones de subvenciones a el transporte aéreo, al transporte marítimo y al transporte intrainsular. Entonces, 1.800 millones de euros aquí. Pues 12.000 millones de euros son las cuotas de autónomos de un año. Hombre, estás hablando de algo que es un poco más del 10%, ni siquiera el 20% de los 12.000 millones ya, pero es que me salían 25.000 millones. Es que estamos hablando de 1.000 millones de presupuesto de televisión española, solo televisiones autonómicas. Estoy hablando de la televisión española, 1.000 millones de presupuesto, 15 millones de euros que se dedican ahora a las pobres televisiones privadas. Pero vamos a ver, ¿realmente todo ese gasto es hoy? Nunca lo es, pero hoy es necesario. Es decir, tenemos que asumir que es imprescindible más gastos sobre el que ya hay, que no se puede recortar absolutamente ni un solo euro de esas partidas aprobadas, que los 150 millones, casi 200 millones que se dedican a subvenciones al cine, al teatro, a la danza, que no voy a entrar a criticar hoy, pero realmente son ahora imprescindibles en esta situación, que a lo mejor lo son, pero yo lo que quiero es que se estudien, que los técnicos de los distintos ministerios se elija un técnico por ministerio, que se coja el lápiz rojo, como hacía Barea, el bolígrafo rojo, y empiece a tachar, y que se tomen decisiones. Y eso no puede ser una decisión política, es una decisión del Estado. Eso sí que requiere un pacto entre los distintos partidos políticos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos 110 millones de subvenciones a partidos políticos. Coño, pues que se financien ellos este año. Yo no quiero que mis políticos ganen menos de lo que ganan, como ha propuesto Inés Arrimadas. Tenemos que reducir nuestro salario un 50%. No sé cuánto dijo. Yo no quiero eso. Yo quiero políticos bien pagados. Lo que no quiero es que los partidos políticos tengan 120 kilos de subvención al año. Quiero que lo financien sus afiliados o sus simpatizantes. Más en una situación como esta. Entonces, bueno, pues sinceramente nosotros creemos, hablo por mí, pero hablo en nombre de los tres y de los tres firmantes, que realmente hay mucho donde se puede recortar. Y vuelvo a decir algo fundamental. No se trata de recortar por recortar, que esa sería nuestra idea en una situación normal. Esta situación es excepcional, no es una situación normal. No estamos hablando de reducir Estado. Estamos hablando de no incrementar el gasto más allá de lo estrictamente necesario. Hay que gastar. Claro que hay que gastar. Hay que tirar de gasto público, por supuesto. Hay que reducir los ingresos para ayudar a las personas. Reducir los ingresos, 35.000 millones es el 50% de los ingresos de IRPF del año pasado. El 50%. Si yo corto el IRPF al 50%, dejo de ingresar 35.000 millones. Me busco 35.000 millones en los presupuestos del Estado, me busco 12.000 millones de autónomos, me busco 47.000 millones y los quito de ahí. Y si no,
Pues aplico sobre la línea de avales que ha planteado el gobierno de 100.000 millones, le aplico el default de los últimos de Zapatero, 83%. Ya sé que me van a fallar un 80-83%. Ahí tengo 83.000 millones que voy a tener que devolver, que voy a tener que cubrir porque hay default, pues asúmelo, pero quítalo de otro lado, al menos una parte. Lo que no puede ser es que nos planteemos el año que viene con 25 o 50.000 o 60.000 o 100.000 millones más de gasto público sobre el que ya hay, diciendo que es que la situación era excepcional. Claro que es excepcional, pero hay que aprovechar para cepillar gasto estúpido. E insisto, es estúpido. Ahora mismo ese Sí, gasto. porque a nivel fiscal que España está, ha salido, bueno, hay varios informes ya y noticias que hablan de que España está a la cola de Europa porque es el único país que no está aprobando realmente Nada. recortes y suspensiones fiscales. De hecho, lo único que ha hecho hoy el Ministerio de Hacienda es aplazar un mes el pago de los impuestos trimestrales y encima lo No, venden como un triunfo. A mí, no, encima, lo que peor llevo de todos estos días que han comentado es que estaban vendiendo como que no podíamos bajar los impuestos o suspenderlos temporalmente simplemente por el hecho de que los médicos tenían que cobrar, o sea, vendiendo un sentimentalismo absurdo que en las cuentas no cuadra, que se puede, como bien estabas explicando, asumir con otras partidas las reducciones fiscales. los salarios de los médicos son aproximadamente, y están aprobados y están en presupuestos, son aproximadamente 35.000 millones de euros al año. Y pues si ese es el gasto médico que hay, nadie está diciendo que al revés. O sea, dótese. Claro, Lo que es una vergüenza es que no se haya preparado los equipamientos o los equipos de protección individual, que se estén haciendo trajes con bolsas de basura, que estén las máquinas 3D particulares de los particulares, las aproximadamente 3.000 impresoras 3D que hay en España, de particulares, que estén funcionando a destajo, haciendo máscaras, haciendo viseras para poder ayudar. Que ahí está la sociedad civil aportando todo para que luego el gobierno nos deje de lado completamente. O sea, que no sean capaces de retrasar 2 meses. Yo no te digo ya suspender, sí, sí. pero retrásalo a junio, que hay que volver. Hazlo para el 30 de junio. O sea, claro que estamos mal de ingresos, pero lo que no estamos es mal de gasto. Coño, pues quítame gasto y ya volveremos con los ingresos cuando haya que volver. Y aprovechemos No, para no, sí, limpiarlo todo. totalmente. Yo quería preguntarte también por, unido un poco a lo del gasto, pero más con vistas al futuro, dado que, bueno, eres uno de los grandes expertos en Big Data de este país. ¿Crees que la digitalización o el uso del Big Data a nivel de la administración pública puede suponer un ahorro del gasto público en el futuro? O sea, se- Va a suponer un ahorro del gasto público y va a suponer un aumento de los ingresos de Hacienda. O sea, quien más sabe de nosotros no es Telefónica, no es Orange, no es Vodafone, no, es Hacienda. Pero quien más sabe, porque está todo digitalizado. Entonces, Hacienda tiene sus máquinas funcionando 24 horas al día, haciendo modelos, y ya no se elige de encima de una mesa por muestreo la declaración de la renta que se va a revisar. Hacienda ya no necesita hacer eso. Hacienda tiene unos sistemas de Machine Learning absolutamente espectaculares, prácticamente a punto, si no lo están ya completamente, para poder buscar donde no hay. Con lo cual, no solo se trata de que vayan a reducir el gasto, sino que van a incrementar los ingresos. Claro que se puede reducir el gasto. El gasto en justicia, en papeleo, es absolutamente bestial. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay que equipar a los juzgados, hay que equipar toda la administración de justicia y formar a jueces y a los auxiliares, hay que formarlos en la digitalización. Digitalizar no es poner un ordenador, es pensar, poner el foco no en el producto, no en las leyes que voy a hacer, sino en los legislados, en el cliente, en nosotros. Entonces, a partir de ahí, una vez que la administración sea consciente de eso, los ahorros son inmediatos, porque se están produciendo en el sector privado. ¿Cuál es el problema? Pues que todas las leyes, que todo el sistema administrativo público, pues es mucho más lento. Y hay poco dinero, evidentemente, porque no se busca donde hay que buscarlo, hay poco dinero para la digitalización. Bueno, pues yo creo que ahora esta situación va a promover precisamente un cambio
y que es muy posible que por lo menos se dan las circunstancias para empezar a ver ahorros en la administración. El problema de la administración es que acaba gastando más siempre, pero bueno, podría en el mejor de los mundos posibles de Zadig y de Pangloss, pues podría posiblemente reducir ese gasto. Debería, ya veremos si lo hace. Desde luego, técnicamente es posible, ¿eh? Te voy a hacer dos preguntas. Bueno, primero una y luego la otra porque son muy distintas que nos han dejado por aquí los comentarios. La primera, querían conocer tu opinión sobre la noticia que ha salido hoy respecto a Siri y el CNI, que ha dicho el CNI que Siri rastrea los móviles o algo así. A ver, No sé, una advertencia un poco. más que Siri hay un estudio hecho por la prensa además en Estados Unidos donde se desactivó la geolocalización de un iPhone. Se desactivó completamente. Y luego se recuperaron los datos que había ido grabando el iPhone sin geolocalización. Y funcionaba casi igual que si hubiese estado geolocalizado. Es decir, los iPhones se pueden localizar. Otra cosa es que se utilice. Entonces, Siri, pues Siri, si yo a Siri le digo que me lleve a un sitio, me pone el Google Maps e inmediatamente estoy geolocalizado. Eso es evidente. Si yo le digo que me llame a una tienda y que me haga un pedido, y que me lo traiga a casa, pues estoy geolocalizado. Es decir, desde el momento en que le estoy autorizando a que utilice mis coordenadas, pues evidentemente estoy geolocalizado. Pues sí, entonces, otra cosa es que eso lo pueda utilizar el Estado, es un tema distinto, ¿vale? Pero desde luego Apple tendría acceso a esa geolocalización, a esa localización del móvil. Y la otra pregunta que nos dejaban era sobre los pactos de la Moncloa, si consideras que en este momento solucionarían algo o no servirían para nada. Yo creo que son la gran trampa. Yo creo que son una gran trampa. Yo creo que, vamos a ver, es necesario llegar a algún tipo de pacto global para salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica, que va a ser muy, muy grave. No voy a decir más grave porque estamos hablando yo calculo que finalmente desde el punto de vista oficial, hasta que sepamos los datos reales, vamos a estar en los entornos de 40.000, 50.000 fallecidos reales, o sea, oficiales, y por tanto, bueno, pues eso es una cifra muy importante y que, bueno, pues no es algo como para hacer bromas al respecto, ni muchísimo menos. Pero la crisis económica en la que entramos va a ser una crisis absolutamente bestial. Quizá no provoque muertes, espero que no provoque muertes, pero desde luego va a provocar muchísimo, muchísimo daño a toda la sociedad. Eso supone que enfrentar esa crisis requiere del acuerdo de todo el Parlamento, si me apuras, de todos los partidos políticos. Pactos de la Moncloa, pactos para la reconstrucción. A mí el término que se ha criticado mucho me parece correcto. O sea, vamos a una reconstrucción completa. Y eso requiere el pacto de todo el arco parlamentario. Pero eso no puede ser un blanqueamiento de la responsabilidad de quienes han tenido la responsabilidad y están teniendo la responsabilidad en la crisis sanitaria y en el comienzo de la crisis económica. Estamos hablando de que en este mes, desde que llevamos encerrados, pues posiblemente 2,5 millones, 3 millones de personas hayan perdido su empleo. Entre ERTES y paro, ¿vale? Ya sabemos que está prohibido despedir, pero bueno, me da igual, o sea, estamos definiendo el problema. La cuestión es que eso requiere pactos, pero esos pactos yo creo que ahora mismo el gobierno está incapacitado para liderar esos pactos, completamente incapacitado porque se ha mostrado absolutamente incapaz, irresponsable, ineficaz e ineficiente. Entonces yo creo que es muy difícil que con los egos que hay en este gobierno ahora mismo, tanto a nivel de presidencia como de vicepresidencias, podamos ir a un pacto, sobre todo cuando oímos, por un lado, no voy a insultar a nadie, y por otro, pues los miembros del partido, tanto portavoces como parlamentarios autonómicos y gente con responsabilidad, se dedica a porrear inmisericordiamente a la oposición.
hombre, es muy complicado llegar a un acuerdo en esas condiciones. Tienes que estar dispuesto no es cuestión de humillarse o no, es cuestión de decir, oye, es que mira, me da igual lo que me digas, pero me pongo a tu disposición. No, es que no es esa, no es, no. Te pones a disposición de un líder, no te pones a disposición de un jefe. Y lo que tenemos ahora mismo es un jefe de gobierno, no tenemos un líder. No tenemos a Churchill, no tenemos a Adenauer, tenemos a Pedro Sánchez, que lo único que le importa es su ego y cómo va a salvar el culo en esta situación. Entonces, en estas circunstancias, yo veo muy complicado llegar a un pacto con este gobierno. ¿Sería deseable? Desde mi punto de vista, con este gobierno, no. Sí sería deseable, pero no con este gobierno. Bueno, pues Juanma, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y A por vosotros. esta masterclass que nos habéis dado. A todos les recomiendo que te sigan en Twitter porque la verdad que es un gusto leerte todos los días. De Y todo lo que nada, hemos nos hablado vemos muy pronto. tenéis bastante en Alquimia. De todo lo que hemos hablado hay mucho. Hay temas de política, hay cómo se utilizan los datos en política, en redes sociales, cómo se utilizan al Internet de las cosas, que es algo absolutamente bestial. O sea, tened en cuenta, por ejemplo, por cerrar una cifra, en 2003 éramos 6.300 millones de personas y había aproximadamente 500 millones de aparatos conectados a Internet. En este año seremos aproximadamente 7.800 millones y las previsiones es que haya 26.300 millones de aparatos conectados a la red. Eso simplemente es un volumen de información tan absolutamente bestial que saber qué está pasando y cómo me afecta, yo considero que es absolutamente esencial para sobrevivir, para vivir el día a día. Y saber que si llevo una pulsera de actividad, un iWatch o llevo una Fitbit o tengo la app de Strava cuando hago deporte, qué implicaciones tiene. Yo creo que todo eso está recogido, por supuesto, en Alquimia y yo creo que es interesante para todos el saber dónde estamos y dónde vamos a llegar. Muchas gracias. Y ya sabéis todos, iros a Amazon ahora mismo y ya sabéis lo que tenéis que hacer.